Yo creo que la televisión aquí, después me dirás qué opinas, tuvo la gran facilidad de estar en la casa, cosa que no tuvo el cine nunca, porque había que ir a un local. Pero en la casa tenías la televisión ahí, inicialmente tú recuerdas, pues estaba en el comedor la televisión, entonces ya para comenzar interrumpió la sobremesa o la anuló, ¿no? Y luego, bueno, se mudó de lugar, estuvo en el hall, la sala de recibo, en fin. Llegó al baño, creo. Claro. Para ser coherente. Para ser coherente. Pero esta ya presencia del televidente, de lo que Sartori llama pues el homo videns, en realidad es el homo televidens, ¿no? Fue cada vez más creciente, entonces sencillamente pues se posesionó ya de esta intimidad hogareña y la desplazó completamente, ¿no? Creo que toda nueva innovación tiene una serie también de inconvenientes, no solamente son conveniencias las que trae, ¿no? Última vez que estuvo acá el filósofo y el científico Mario Bunge, en una conversación muy breve que tuve con él, él insistía en eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos los males que también ha traído la computadora, no solamente son bienes, pues, ¿no? Entonces recuerdo que dio una conferencia sobre eso, sobre la computación, y entonces enumeró pues los inconvenientes también de eso. Él decía, ¿no? Imagínense ustedes, para mí, viéndolo con ojos científicos, este mono desnudo que es el hombre, ¿no? Que es una cuestión pues completamente primitiva, está frente al invento más extraordinario del siglo XX. Entonces es absolutamente incongruente que este hombre primitivo esté frente a ese invento, ¿no? Pero es así, pues le decía yo, bueno, no hay nada que hacer, pues. Entonces, la primera cuestión que quiero poner sobre el tapete es cuáles son las consecuencias o qué repercusiones ves tú desde el advenimiento de la televisión entre nosotros, poco más o menos, si no estoy mal informado, en el año 58 me parece que ya... La comercial, la 57 fue la nacional, justamente claro, con este canal. Claro. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa propagación? A nivel educativo y cultural, con el paso del tiempo, devastadoras. Se ha empobrecido la comunicación, se ha empobrecido la masa crítica de inteligencia en el Perú, se ha reducido considerablemente por muchas causas, pero una causa sin lugar a dudas es la televisión y los paradigmas que vende, que produce, que recrea. Y además hay un proceso de decadencia en los últimos 15 años o 20 años de la televisión comercial. Los contenidos son cada día menos exigentes, más brutales y más tendientes a la barbarización de la especie, ¿no? O sea, si la televisión gobernara, nosotros tendríamos que estar en calzoncillos en este set y con un par de garrotes, por si acaso. Si la televisión realmente pudiese ejercer la dictadura que quisiera. Yo la veo mal, yo he estado en la televisión mucho tiempo y nunca la he visto peor, la televisión comercial, que hoy, nunca. Nunca más bruta, nunca más ignorante, nunca más sin horizontes, nunca más sin audacia, ¿no? Alguna. Ahora, dicen que hacen lo que le gusta a la gente, pero el círculo es vicioso, pues. Si la gente no tiene otros menúes, si la gente no tiene otras alternativas, pues hombre, escoge. Pero sí es cierto que si la televisión está así es porque hay una democracia de tumulto, ¿no? De muchedumbre, en algunos casos de oclocracia, sí, ¿por qué no? Esa gente produce también esa televisión. La pregunta es, ¿el Perú se merece otra televisión? No puedo responder eso, porque no me atrevería. No sé si tú tienes la respuesta, pero... Bueno, pero una vez yo recuerdo, cuando estaba en Cable México Cultural, la televisión comenzó a admitir a los llamados cómicos ambulantes, ¿no? Y una de las personas del canal estaba horrorizada frente a esa admisión, ¿no? Y yo defendía a los cómicos ambulantes, porque dije, bueno, ¿y qué más quieren ellos? Si los traen, los llaman, ellos no han venido aquí, han tocado la puerta. Entonces, han visto la coyuntura, pero los directivos del canal
no los cómicos ambulantes, porque no podrían imponer nada. Y entonces han dicho, bueno, esto es lo que necesitamos, este tipo, digamos, de contenido, entre comillas, eso es lo que necesitamos. Exacto. Entonces el asunto... Porque es un asunto de rating, Marco Aurelio. Este programa, que es muy bueno, que es magnífico, acepté porque rechazo muchas invitaciones y acepté esta porque es este programa. Pero este programa, pues, en términos de rating, es poco significativo. Sí. Y eso es todo un síntoma. Eso es todo un test del Perú, ¿no? Y yo he estado en la televisión comercial y te puedo decir que el gran problema precisamente es la presión publicitaria, el rating, la dictadura del rating. En realidad, la televisión es un montón de espacios que lo que venden es la publicidad. La protagonista es la publicidad y los intervalos son los espacios. ¿Con qué los llenas? Con aquello que puede precisamente producir, en fin, atractivo, magnetismo, estupor, sobre todo, lo último, ¿no? Y eso se ha ido degradando a un punto tal en que ya no es suficiente la violencia ni la muerte, sino el detalle de la muerte, una especie de pornografía de la muerte, ¿no? De qué tamaño era la herida, por dónde salió la bala, qué orificio es, cuántos fueron, etcétera, etcétera. Y no sé a dónde vamos a llegar, porque esto no tiene límites, evidentemente, y como no hay capacidad autocrítica alguna, el horizonte es infinito para esto. Claro, pero ahí viene el asunto que ya otra vez se ha debatido, de la autorregulación, ¿no? O, claro, yo aquí, y más de una vez, conversando con Fernando Vivas, que defiende la autorregulación, él me decía que era la única salida, ¿no? Entonces yo le recordaba que cuando Herbert Marcuse estuvo en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, en la época de los 60, ¿no? La protesta juvenil y todo lo que tú conoces, le preguntaron también eso. Oiga usted, ¿qué hacer con los medios de comunicación masiva? ¿Qué hacer? Hay que intervenirlos, pues. Yo a los 3 meses comienzo a cambiar la mentalidad de California. Mientras que se diga y se hable, no se puede hacer nada, pues. Entonces esa es una medida drástica, ¿no? Bueno, acá se asustan, ¿no? Pues, entonces te dicen pues cualquier cosa, ¿no? Pero no es necesario intervenir, basta apelar al artículo constitucional que dice que los medios de comunicación deben contribuir a la educación y la cultura. Lo dice la Constitución del 93, ¿eh? Estoy hablando de la fujimorista, la impuesta, la dictatorial, ya no te digo la del 79. Así que la Constitución, pero la Constitución, como tú sabes, es un libro humorístico en el Perú. Claro. La pudo haber escrito Sofocleto. Es para matarse de risa la Constitución. Este televidente que ahora se dice víctima o dicen que es víctima de una serie de males ocasionados por la televisión, es un resultado de una televisión que adviene a mediados de la década de 1980, o un poco más adelante, pero no muy adelante, ¿no? O sea, antes de esa época no había ese tipo de televidente. El televidente que surge después es un televidente que ya está de suyo alterado o ya busca ciertas cosas, como por ejemplo el que probó drogas y entonces quiere seguir probando y quiere seguir experimentando y quiere seguir hundiéndose, ¿no? Entonces, pero no es un inicio. No sé si está de acuerdo entre esta primera etapa, llamémoslo así, del año 50 y tantos al 80 y tantos, y luego otra etapa ya deletérea. Sí, básicamente estoy de acuerdo. Si recordamos la televisión en blanco y negro, por ejemplo, hombre, produce una especie de melancolía dulce, ¿no? Recordar a Pablo de Malengoita, claro, a Pepe Ludmir, al propio Humberto Martínez Morosini, digamos, auroral, entre comillas. Sí, pues hacían televisión blanca, a eso le llamaban televisión blanca.
el concurso Helen Curtis pregunta por 64.000 soles, ¿no? Esta es su vida. Hombre, programas donde, por ejemplo, Juan Gonzalo Rose hizo de guionista en Esta es su vida. Sí. Nada menos. Así es. Nada menos. Juan Gonzalo Rose. Imagínate Juan Gonzalo Rose tocándole la puerta ahora a Canal 2. Lo matan. Lo matan por intruso. Sí, era una televisión blanca, era una televisión casta y era un público distinto, sin lugar a dudas. Algo pasa en los 80, tú dices que es un fenómeno más o menos mundial, yo también lo creo. Coincide con la brutalización de una ola neoliberal que empieza con Reagan y con la Thatcher y que, en fin, empodera a una serie de círculos y de gentes que antes simplemente no habrían tenido ninguna relevancia. Me refiero al nivel mediático, ¿no? Claro. Les concede una autoridad que no tiene que ver con la meritocracia, sino con la imposición del mercado. La televisión norteamericana, por ejemplo, en esa época empieza a limpiarse de toda disidencia, Desde luego que hay todavía gente que piensa distinto, pero la gran limpieza empieza en esa época. Lo mismo pasa en Europa y en el Perú igual. Y efectivamente hay una necesidad mundial de que la gente esté menos informada, de que la gente sea menos lúcida, de que la gente tenga menos capacidad crítica. Es una necesidad mundial. El capitalismo con hipercríticos no funciona. Con críticos funciona a medias. El capitalismo necesita anuencia, necesita resignación y necesita mucha distracción. El crítico de televisión, Fernando Vivas, dice, y lo dijo aquí en este programa, y lo dice en su libro sobre la historia de la televisión peruana, dice, la figura más importante de la televisión del Perú en los últimos 50 años es Genaro Delgado Parker. Cuando dijo esto, yo le manifesté que esa era una afirmación estremecedora y estupefaciente. Sí, me dijo, seguramente te puede estremecer y te puede dejar estupefacto, pero los hechos son los hechos y el hecho es ese. Ahora yo digo, mi vida es una persona pues inteligente, culta, ¿no? ¿Y cómo puede haber llegado a decir eso? Bueno, es su derecho opinar como opina, pero no puedes dejar de pensar que Fernando Vivas es un funcionario muy importante del diario El Comercio, un escritor, editorialista, columnista, reportero, en fin, casi multioficios en el diario El Comercio, que es propietario del canal comercial más importante, que es América Televisión. Entonces ahí hay también una filtración de intereses, ¿no? En su discurso un poco contaminado hay una filtración de intereses, sin lugar a dudas. Bueno, ahora, que diga que Genaro Delgado Parker fue el hombre más importante de la televisión, bueno, entonces habría que decir que la televisión que padecemos ahora también es producto de esta especie de sí campeador, de este fundador que es Genaro Delgado Parker, ¿no? Porque te das cuenta que es una frase contradictoria. Si dices que ha sido el hombre más importante de los 50 años, entonces es la mitad responsable de lo que está sucediendo ahora. Porque claro, el legado del señor Delgado Parker, entre otras cosas, es Risas y Salsas, que fue el programa que hizo del humor la pacotilla que es ahora en la televisión. La gran hazaña de Genaro fue que durante 20 años tuvo el programa de más alto rating con el menor costo posible, que se llamaba Risas y Salsas. Pero claro, el asesinato de Chaplin estaba implícito en ese humor, ¿no? El asesinato de toda ironía, de toda fineza y de todo humorismo real estaba implícito en ese programa. Entonces al señor Vivas también habría que recordarle eso, ¿no? No, pero me parece a mí que es una comparación forzada, porque traer a colación a Chaplin, ¿no? Y compararlo pues con una producción
como risas y salsa, ¿no? Es demasiado violento, ¿no? Claro, pero justamente quiero ser violento para que la gente entienda que el humor no estaba pues en risas y salsas, estaba, en fin, la parodia grotesca, la caricatura gruesa, la chabacanería, sí,